ponemos en la pantalla una versión, hermanos, porque hay algunas palabras que cuesta un poco entender, como lo que es un almud. Yo estuve buscando un poquito sobre eso, hermanos, y el diccionario de las palabras griegas dice que era una medida de áridos de tierra cocida, donde se apagaba la luz o se escondía. Por eso lo traduce como canasta esta versión. La Nueva Versión Internacional lo traduce como cajón. Prácticamente ahí se cubría la luz o se apagaba la luz. Para eso se usaban. Este es el punto que nuestro Señor quiere hacer aquí. También, amados hermanos, hemos encontrado una Biblia aquí en la iglesia, bien bonita, por cierto, hermanos, porque es igualita a la que uso yo en la iglesia para predicar. Bien bonita y nueva. Así que yo quisiera saber de quién es, porque el nombre que aparece es una firma y según puedo entender es una E con lo que comienza, hermanos. La anunciamos ayer en el ayuno y hoy la traje aquí, hermanos. La tenemos allá arriba en la oficina para que usted nos pueda decir de quién es, hermanos, y para dársela. Tenemos la palabra del Señor, hermanos. Vamos a leerlo en Reina Valera y luego lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. Vosotros, que es una expresión que se usa en España, ¿verdad, hermanos? Por eso en la Biblia de nosotros dice vosotros. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea, una ciudad que está sobre una montaña no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero para que alumbre, ¿verdad, hermanos? Y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Veámoslo en las pantallas, hermanos. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no se puede esconder. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que alaben a su Padre Celestial. Vengamos en palabras de oración. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este estudio que hemos llevado a cabo, Señor, durante ya, vamos 3 meses terminando con este mensaje de hoy. Y nos falta mucho aún, Señor. Y estamos aprendiendo mucho de tu palabra. Estamos aprendiendo mucho, Señor, de la doctrina de Cristo. Porque el sermón del monte es la doctrina de Cristo. Es la enseñanza de Cristo. Es lo que usted quería enseñarle a sus primeros discípulos. Y eso que nos enseña a nosotros hoy acá, Señor. Sus discípulos, más de 2000 años después, pero estamos acá a los pies del Maestro para escuchar su palabra, para aprender de su palabra, para ser moldeados por su palabra. Y también, Padre, yo le pido, porque toda profecía viene para exhortación, edificación y consolación de los creyentes. Que los hermanos sean animados hoy, que ellos sean edificados hoy y que ellos sean consolados hoy. En el nombre glorioso de nuestro Señor Jesús, le pedimos, Señor, que el enemigo no tome ninguna ventaja, Padre, sino que solamente se escuche la voz de su Espíritu, Señor, hablando y ministrando a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, entonces lo pedimos, Señor, amén y amén. Puede sentarse, amados hermanos. En la Biblia, siempre que se habla de las tinieblas, se habla, hermanos, de Satanás. Cuando hablamos de tinieblas, se habla de Satanás. Cuando hablamos de tinieblas, se habla de los demonios. Cuando hablamos de tinieblas, se habla del pecado. Cuando hablamos de tinieblas, el apóstol Juan en su primera epístola dice de que el que aborrece, ¿verdad?, o el que odia es una persona que está en tinieblas. A diferencia de que el que está a luz es alguien, hermanos, que dice la Escritura de que ama. Así que, hermanos, la Biblia dice que el mundo está bajo el maligno. En 1 de Juan 5:19 dice la Biblia que el mundo está bajo el maligno. El mundo está en tinieblas, hermanos. En 1 de Pedro 2:9 nos dice el apóstol Pedro de que nosotros somos un linaje escogido, somos nación real sacerdocio, somos nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros sabemos, hermanos, que como iglesia hemos sido llamados de las tinieblas a su luz. Y qué descripción más hermosa da el apóstol Pedro, hermanos, hablando de la iglesia. Dice que somos linaje escogido. Hermanos, así como
Dios escogió a Abraham para tener una nación santa, un linaje escogido. Así nosotros, hermanos, en Cristo Jesús, somos un linaje escogido. Fuimos escogidos por nuestro Señor para ser una nación santa, dice las Escrituras. La palabra santo, hermanos, nosotros sabemos que es separado, algo apartado para nuestro Dios. Entonces la iglesia, hermanos, nosotros sabemos que somos un pueblo que hemos sido apartados para el Señor nuestro Dios, apartados para tener comunión con Él, apartados para llenarnos de su luz, hermanos, y de su presencia. Dice que somos linaje escogido, dice que somos real sacerdocio también. Y los sacerdotes, hermanos, ellos intercedían a favor del pueblo. Así que la iglesia, hermanos, siendo luz de la tierra, es llamada a ser real sacerdocio. Tenemos el privilegio, hermanos, de poder interceder y de poder orar a favor de todos los hombres. Y como estudiábamos hace 2 semanas, les dice el apóstol Pablo a Timoteo, en 1 Timoteo 2:1, ruego de que se hagan oraciones, súplicas y rogativas por todos los hombres. Así que la iglesia, hermanos, es real sacerdocio, es linaje escogido. Somos una nación santa, apartados para nuestro Dios. Y somos un pueblo adquirido, hermanos, adquirido con precio de sangre, un pueblo comprado, un pueblo redimido. Nuestro hermano nos enseñaba el día viernes de que delante de la presencia de Dios no puede haber pecado, y por eso es que nosotros no podíamos estar en la presencia de Dios. Pero cuando Cristo vino y murió en la cruz del Calvario, su sangre fue propiciación por nuestros pecados, hermanos. La sangre que Él derramó en la cruz del Calvario ha cubierto, hermanos, nuestras vidas. Y hermanos, todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo Jesús. Porque si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y confesar es ponerme de acuerdo con Dios, ¿verdad, hermanos? O sea, confesar mis pecados, eso implica que yo me alejo de ellos. Porque el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que nosotros somos un pueblo comprado a precio de sangre para que anunciemos las virtudes del que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Nosotros somos llamados para anunciar al mundo las maravillas de aquel que rescató nuestra vida de las tinieblas. Nosotros somos llamados a decirle a los hombres lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, contando nuestro testimonio y usando sobre todo la palabra de Dios, que es la única que puede salvar al hombre, hermanos. Para decirles, hermanos, todas las maravillas que nuestro Señor ha hecho a favor de nosotros. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor aquí. Y hablando de la luz, traigo en la pantalla un pasaje, 1 de Juan 1, versículos 5 al 7. Y miren lo que nos dice ahí la palabra de Dios. Este es el mensaje que hemos oído de Él, dice el apóstol Juan. Este es el mensaje que ellos escucharon de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y esto es lo que nosotros anunciamos, que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Hermanos, el Señor nuestro Dios, Él es luz. En el Señor no hay tinieblas. En Dios, hermanos, no hay maldad. Eso era lo que pasaba en el libro de Job, hermanos. Satanás y sus amigos trataron de meter en la cabeza de Job de que Dios era malo, hermanos, y de que él era malo y que por culpa de sus pecados de Job todo lo que había pasado. Pero no, hermanos, Dios no es malo, no hay tinieblas en Él. Él no es tentado por el mal, dice la Escritura, hermanos. Dios es luz. Jesús, para describirse a sí mismo, el Espíritu de Dios describe a Jesús y toma a un cordero, hermanos, a una ovejita, ¿verdad?, recién nacida, a un cordero limpio, blanco, sin mancha y puro. Y esa es la manera como el Señor se describe a sí mismo. Como algo, hermanos, Él se describe a sí mismo como manso y humilde de corazón. Nuestro Dios, Él es puro, Él es limpio. Y por eso, hermanos, el hombre encuentra gozo y felicidad cuando él tiene un corazón limpio. Bienaventurados son los de limpio corazón, felices son los de un corazón limpio. Y lo opuesto, hermanos, amargos y en tinieblas y amarguras son los que andan con un corazón malvado y perverso, hermanos. Y si alguien dice que tiene comunión con Dios y aún está en tinieblas, miente. Y como sabemos, hermanos, las tinieblas son... Lo vamos a estudiar más adelante en otro pasaje de la Biblia.
con practicar pecados, tener un corazón lleno de odio y tantas otras cosas que la palabra de Dios nos va a exhortar hoy. El apóstol Juan dice en su epístola más adelante que el que sigue a Cristo, el que es discípulo, debe andar como Él anduvo. Nosotros seguimos las pisadas de Cristo. Nosotros imitamos a Cristo. Yo sé que en el mundo siempre se habla de ser original y de no imitar, pero en la iglesia eso no existe, hermanos. Vamos a ver más adelante. Nosotros somos llamados a imitar, pero no imitar a los hombres. Somos llamados a imitar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A decir lo que Él dice, a ser como Él, hermanos. Y dice ahí, pero si andamos en la luz, si caminamos en la luz, como Él está en la luz, y esta es la señal de que estamos en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Estar en la luz, hermanos, nos lleva a alejarnos de las tinieblas, y estar en la luz nos lleva a tener comunión con otros hermanos que están en la luz también. Al venir a la luz queremos estar con otros creyentes que están en la luz, hermanos. Queremos estar con otros creyentes que no practican las obras de las tinieblas y de maldad, porque esto es muy cierto también. Estudiábamos hace 2 semanas cuando hablábamos de la sal de la tierra, de que Pablo les dijo a Corintios, en 1 Corintios 5 les dice: yo no les dije que no se junten con fornicarios, borrachos, idólatras o mentirosos, porque en tal caso les es necesario salir del mundo. Yo les dije, dice Pablo, que con aquel que llamándose hermano y fuera ladrón, borracho, mentiroso, y comienza a decir un montón de pecados, adúltero, con ese ni siquiera comáis, no os juntéis con él. Y ahí había un hombre viviendo con su madrastra, y le dice Pablo al final del capítulo: echen a ese hombre y sáquenlo de ustedes, porque no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, hermanos. No puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Por tanto, el verdadero creyente quiere estar con otros creyentes, hermanos. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, cuando le dice, hermanos, quisiera leérselo, hermanos, porque ahorita se me vino a la mente. Le dice esto, hermanos. Pablo al joven pastor Timoteo: huye de las pasiones juveniles, sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y ahí mismo en la epístola le dice: aléjate de Alejandro y de Himeneo, porque eran hombres perversos y malignos. Pero le dice que con los que de corazón limpio invocan al Señor, con esos son los hombres que Timoteo debería de caminar y andar. Igual nosotros, hermanos, cuando venimos a la luz, anhelamos estar con otros creyentes que aman la palabra de Dios también. Que aman la palabra de Dios no adulterada, hermanos, sino la palabra de Dios pura, bíblica. Eso es lo que anhela, hermanos, el verdadero creyente. Queremos adorar con otros creyentes, hermanos. Queremos escuchar palabra de Dios con otros creyentes. Y cuando, hermanos, en nosotros sabemos que estamos en la luz porque queremos estar con otros creyentes. Y ahí es cuando su sangre nos limpia de todo pecado, hermanos. Por ejemplo, yo me acuerdo, por ejemplo, estaba pensando yo al meditar este mensaje, yo tenía 2 amigos con los que era bien cercano en la escuela, pero hermanos, cuando yo ya comencé a venir a Cristo, hermanos, y más adelante vamos a ver de no hablar truhanerías, dice palabras, chistes así, de doble sentido, malos. Hermanos, ya cuando ellos comenzaban a decir esas cosas, ya no, hermanos. Ya, es que había algo. Mi presencia los incomodaba a ellos también. Yo ya no me reía con ellos, hermanos, porque ya había 2 espíritus diferentes. Era el de Dios y era el de las tinieblas. Y hermanos, comencé a anhelar. Los invité a la iglesia, los evangelicé. Una vez hasta oré por uno para que aceptara a Cristo, hermanos. Yo oré con él, el otro nunca casi me quiso escuchar. Pero hermanos, comencé yo a anhelar escuchar predicaciones bíblicas y a tener comunión, porque, hermanos, en las congregaciones no toda la gente es de Dios. En el mundo, y cuando en la iglesia
no crece el trigo y la cizaña, hermanos. Eso dijo Jesús, que es en el mundo, en todo el mundo. Porque la iglesia de Cristo no hay cizaña, es solo los que son lavados en la sangre de Cristo. O sea, la verdadera iglesia, ahí no hay cizaña. En una congregación puede haber cizaña. Aquí no, ¿verdad, hermanos? Primero Dios. Pero en una congregación puede haber cizaña. Pero en la iglesia verdadera de Cristo, los que de verdad son lavados en la sangre de Cristo, ahí no hay cizaña. Solo hay trigo. Y hombres imperfectos y mujeres imperfectas, pero que son trigo, hermano. Que aman a Dios. Y que están en la luz. Es más, el siguiente versículo de ahí dice que, no lo escribí, pero que el que dice que no tiene pecado es mentiroso, dice. Y la verdad no está en él. Primera de Juan 1:8 dice eso. Y luego dice el 9, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, el que está en la luz no es perfecto, hermanos. El que está en la luz no es una persona que nunca falla. Es más, si él dice que nunca falla, es un mentiroso, dice la Escritura. Pero el que está en la luz es alguien que anhela vivir para Dios, que quiere ser santo para Dios. Si alguien encuentra satisfacción en las cosas del mundo, está en tinieblas, hermanos. Pero si alguien encuentra satisfacción en Dios, en amar a Dios, en la palabra de Dios, en escuchar los mensajes de Dios, él ya ha venido a la luz. Así que, amados hermanos, no puede haber comunión entre las tinieblas y la luz. Quiero que vaya conmigo a Efesios, capítulo 5, por favor. Y vamos a leer el versículo 1. Recordando lo que le dice el Señor, ustedes son la luz del mundo. Vosotros son la luz del mundo. ¿Se acuerdan, hermanos, del mensaje de hace 2 semanas de la sal de la tierra? ¿Quiénes dijimos que era la sal de la tierra, hermanos? A ver quién se puede recordar. ¿Quién es la sal de la tierra? Los bienaventurados, hermanos. Los que eran pobres en espíritu, ellos son la sal de la tierra. Los que son limpios de corazón, los que son misericordiosos, ellos son la sal de la tierra. Y ellos también son la luz del mundo. Y aquí el apóstol Pablo nos dice, lo tenemos, hermanos, Efesios 5:1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Otra vez somos llamados a imitar al Señor nuestro Dios. Yo sé que Pablo dice, sed imitador de mí como yo de Cristo. Hermanos, Pablo, ¿verdad? Nosotros vemos que era un hombre imperfecto, hermanos. Lo vemos, por ejemplo, peleándose con Bernabé y se van a lugares separados. Pero hermanos, en medio de todo, él le podía decir a esos hermanos de esa iglesia, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Yo creo que cada papá debería de poderle decir a sus hijos, imítenme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Cada hermana que es mayor le debe de decir a las más jóvenes, dice el libro de Tito, que la puedan imitar a ella porque ella está imitando a Cristo. Eso es ser luz, hermanos. Que vean a Cristo en nuestras vidas. Miren lo que dice el versículo 2, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, antes de la reprensión que viene después, les recuerda a los hermanos el sacrificio y la obra que Cristo hizo por amor a nosotros. Él les recuerda, hermanos, que Él se entregó en la cruz del Calvario, que Él murió por nuestros pecados, el gran amor que Cristo ha tenido por nosotros. Y por tanto, lo que Dios hizo, versículo 3, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a los santos. Hermanos, por todo lo que Cristo hizo por nosotros, la iglesia, en la iglesia no se debe mencionar de que alguno de nosotros esté en fornicación, que ninguno de nosotros esté en inmundicia, en ninguno de nosotros debe de haber avaricia. Versículo 4, ni palabras deshonestas. Hermanos, nuestras palabras deben ser sazonadas con sal, dice la palabra de Dios. O sea, nuestras palabras deben ser limpias siempre. El Señor nos ha dado el sentido del humor, hermanos, a todos nosotros, para reírnos. Y no es necesario decir cosas sucias para reírse, hermanos. Claro que no. Esa es una mentira del mundo. Podemos reír, podemos gozarnos sin necesidad de decir cosas sucias o cosas que dañen a los hermanos.
Podemos reír, hermanos, sin necesidad de hacer estas cosas. Por eso dice que necedades no deben salir de nuestros labios, ni truhanerías. Hermanos, eso de truhanerías, ¿verdad? Chistes groseros lo traducen en otras versiones. Cosas que se hacen en doble sentido, hermanos. En nosotros no debe existir eso. Que no convienen, dice, sino antes bien con acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos. El apóstol Pablo escribe esto, hermanos. Porque mucha gente se quiere engañar, hermanos, diciendo que son herederos del reino de los cielos, practicando estas cosas. Y eso no es así, hermanos. A mí me ministra tanto lo que le dice el apóstol Pablo a los corintios, cuando les dice, ¿no sabéis que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los, 1 Corintios 5:9, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni ninguno de ellos. Y luego le dice, pero estas cosas eran algunos de ustedes. Pero ahora, le dice eran, pero ahora ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. En otro tiempo, hermanos, mire lo que dice el versículo 8, porque en otro tiempo éramos tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Andemos como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Entonces, hermanos, en otro tiempo podíamos nosotros vivir en esas prácticas. En otro tiempo, hermanos, podíamos nosotros, pero ahora ya somos luz. Primera de Juan 3:8 dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mas para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. ¿Para qué apareció, hermanos, nuestro Señor y Salvador Jesucristo? Para destruir la obra del diablo. ¿Y cómo la comienza destruyendo? En nuestras vidas, hermanos. Cuando venimos a los pies de Cristo, la obra de Satanás debe ser destruida en nuestras vidas. Por tanto, dice el versículo 11, no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. Hermanos, no somos llamados a participar en estas obras de tinieblas. Somos llamados a reprenderlas. Y hermanos, lo que dice el hermano David Wickerson es verdad. ¿Cuántos creyentes se han enfriado tanto porque pasan viendo estas obras de las tinieblas en la televisión todo el día, cauterizando su conciencia, ensuciando su corazón, y por eso una presencia de Dios no fluye en ellos? Y lo que el hermano dice es verdad. Me gusta la alabanza que dice, cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mi corazón de todo lo malo, dice esa alabanza, hermanos. Y que Dios, hermanos, como oraban aquellos hermanos en aquella oración, que ellos decían, aumenta nuestro temor de ti, hermanos, que Dios aumente nuestro temor de Él. Escuchaba un testimonio, hermanos, yo sé que a algunos jóvenes, a Cristian, por ejemplo, le gusta escuchar, al hermano John Piper le hacen preguntas y respuestas, y había un hombre que le decía, yo fui salvo joven y nunca me he puesto firme con Dios. Y él le decía esto, he caído en pecado, he ido a prostitución, le decía, veo cosas perversas en mi teléfono, he estado en una relación de adulterio por muchos años y ahorita acabo de romper con eso. Y de repente vuelvo a caer, y he caído tantas veces en el pasado. Y el hermano John Piper le contesta con Hebreos y le dice, ten cuidado, porque si sigues en pecado, si sigues así, puedes endurecer tu corazón de tal manera que ya no vas a ser renovado para el arrepentimiento, le dice él. Hermanos, es que es tan peligroso para nosotros los creyentes que conocemos la palabra de Dios, permanecer en estas cosas. Porque el corazón se va endureciendo. Y ya lo que antes nos hacía llorar y llorar, ya después ya no hace llorar. Ya lo que antes no soportábamos ver, ya lo puede ver por seguir en el pecado, hermanos. Así que nosotros somos llamados a limpiarnos de estas cosas.
Hermanos, oremos constantemente. Señor, trae convicción de pecado a mi corazón. ¿Cuántos podemos decir amén a eso, hermanos? Que traiga convicción de pecado a nuestro corazón. Que nos haga ver cuando estamos mal, hermanos. Si hacemos algo y ya no nos sentimos como cuando recién estábamos en Cristo, que sentíamos que el mundo se nos destruía, aflijámonos, hermanos. Cuando nosotros mintamos, debemos de sentirnos mal, contristado el Espíritu de Dios en nuestras vidas, hermanos. Cuando nosotros hacemos el mal a alguien, debemos sentirnos mal, miserables debemos sentirnos, hasta que le pidamos perdón a Dios y luego volvamos a tener el gozo de la salvación. ¿Qué dijo David en el Salmo 51? Señor, vuélveme el gozo de tu salvación. Porque, hermanos, el arrepentimiento produce gozo, el pecado no. Y a los jóvenes que están aquí, no sean engañados por el pecado, dice la Biblia. El pecado es un engaño. Detrás de estas cosas no va a haber nada bueno, ni para su futuro, ni para sus familias, ni emocionalmente. Nada bueno va a haber. ¿Sabe? El único que piensa que es mejor en el mundo, a veces son los jóvenes que no han experimentado el mundo y piensan que aquello es mejor, pero no hay nada más que tinieblas y dolor y amargura allá afuera. El que ya viene golpeado de allá sabe lo feo que es, sabe el daño que ha habido en su vida y las heridas en su alma. Por tanto, hermanos, nosotros como iglesia debemos reprender esas obras. Versículo 12, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, dice ahí. Mas todas las cosas son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz todo lo hace manifiesto. Y luego le sigue diciendo ahí que se despierten los que duermen, que se levanten de entre los muertos, les alumbrará Cristo, hablando de la salvación. Y a la iglesia le dice que aprovechen bien el tiempo, hermanos, porque los días son malos. Aprovechemos nuestro tiempo, hermanos. Dice que conozcamos el versículo 16, cuál es la voluntad de Dios. Dice que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, seamos llenos del Espíritu Santo. Hermanos, en el vino puede perder disolución, ¿verdad? Puede perder uno, no está en sus 5 sentidos, pero en el Espíritu de Dios, hermanos, es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, debemos buscar llenarnos del Espíritu, porque el Espíritu nos da dominio propio para no hacer las obras de las tinieblas. Es que así como se vence el pecado, hermanos, no hay otra forma. Solo de rodillas en oración. El Señor le dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Solo leyendo la Biblia sin orar no se puede vencer el pecado, hermanos. No se puede vencer, porque usted solo va a saber lo que dice, pero no va a tener el poder para obedecer lo que ahí dice. Y ni se puede leer bien la Biblia sin orar, hermanos. No se puede leer bien la Biblia sin orar tampoco. Así que, hermanos, dice que la luz todo lo saca a evidencia. Si vamos a nuestro pasaje de Mateo 5 otra vez, dice que una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, porque está arriba de una montaña, hermanos. La luz se enciende se pone en un candelero para que alumbre todo el lugar. Así que la luz, hermanos, no se enciende para esconderse, sino para alumbrar aquel lugar. Y cuando la luz alumbra, ¿qué hace? Expone, hermanos, las cosas que ahí están, hechas en secreto, como dice el Señor, ¿verdad? No hay nada secreto que no ha de salir a la luz también. Entonces, hermanos, nosotros, siendo la luz del mundo, tenemos que predicar todo el consejo de Dios, hermanos. Y algo que yo meditaba es esto: cuando callamos la verdad de Dios por miedo de exponer las tinieblas de los hombres, estamos mostrando que tenemos más temor a los hombres que a Dios, y así estamos pecando. Y yo creo que de este pecado, hermanos, todos somos culpables, incluyéndome a mí, hermanos, de principio. Porque a veces, hermanos, comenzamos a pensar, hermanos, ¿sabe? Escuchaba un sermón que decía él, y esto es verdad, hermanos. Decía este hermano, cada sermón que yo veo que habla sobre la homosexualidad,
Siempre el pastor pasa 20 minutos al principio pidiendo perdón y justificándose y tratando de suavizar toda la cosa para luego decir la verdad. Y eso no debe ser así. Tenemos que predicar, hermanos, la palabra de Dios como ella está escrita. Con amor, con compasión, con deseo genuino que ellos vengan a los pies de Cristo. Me gusta tanto la frase del hermano Charles Spurgeon y él dice esto, hermanos: no puedes hablarle a los demás del fuego del infierno sin antes haber orado y llorado por ellos, hermanos. Y él dice que si predicamos, dice el hermano Charles Spurgeon, del fuego del infierno con labios fríos, en vez de salvar a los hombres, más se van a endurecer, dice él. O sea, el punto no es, hermanos, predicar la palabra de Dios con labios fríos o hasta exaltándonos, hermanos. No. El punto es predicarlo, hermanos, como personas que hemos sido salvas de las tinieblas, que por la gracia de Dios estamos como estamos, y predicar salvación a todas las personas, como en ese mensaje de hace unos viernes atrás, aquel ladrón que estaba a la par del Señor Jesucristo, hermanos. Y yo dije en esa predicación, ese hombre fue salvo, no en sus méritos, porque él no había hecho ningún mérito para su salvación. Ese hombre fue salvo por los méritos del que estaba a la par. Nunca debemos olvidar, hermanos, si estamos en el camino es por la gracia de Dios. Y esta gracia debemos compartirla con todos los hombres. Y en Juan, lo traigo aquí, hermanos, 3:19, cuando nos habla y yo sé que esto ya muchos hermanos lo hemos hablado muchas veces, pero aquí, hermanos, el Señor una vez más nos dice que es la condenación, que la luz vino al mundo. El Señor Jesús, Él es la luz del mundo, hermanos. En el capítulo 8 de Juan, Él lo dice: yo soy la luz del mundo. Jesús vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué no viene el hombre a los pies de Cristo? Por dos razones, hermanos. No quiere que sus obras sean reprendidas y porque aborrece a Jesús. Hermanos, ¿cómo eran los fariseos con Jesús? Se burlaban de Él. Si eres el Cristo, bájate de ahí. Y hacían burlas y era un aborrecimiento total. Lo odiaban, hermanos. No lo podían ver. Y el que se condena, ¿qué dice la Biblia? Que es el mismo. Y hoy en el mundo, hermanos, yo pensaba en esto. Porque ayer que estaba comprando comida, vi una revista que tenían haciendo burlas con una foto de Jesús que ellos han hecho, ¿verdad? Burlas, hermanos. Y hermanos, hay caricaturas donde se burlan del Señor. Y el hombre se burla y aborrece, hermanos. Se burlan de la iglesia, porque el hombre aborrece la luz. Pero, hermanos, dice el versículo 21 que el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y nosotros estamos en la luz, hermanos. Y nosotros aborrecemos el pecado. ¿Cuántos decimos amén? Me gusta lo que dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermanos, cuando vivimos en la luz, amamos a Jesús y aborrecemos el pecado. Y ese es el que ha nacido de nuevo, hermanos. Así si me preguntan cómo saber quién nació de nuevo, yo así lo explicaría. Porque él ama a Jesús y él aborrece el pecado. Y el hermano Charles Spurgeon me ministra tanto la frase que él dijo: no hay un día en que yo no me lamente de mi condición pecaminosa, hermanos. Creo que todos nosotros nos lamentamos de no ser más como Cristo, hermanos. Y el cristiano anhela ser más como Cristo y quiere ser más como Cristo. Y no anda en las tinieblas, hermanos, pero él quiere andar en la luz. Por tanto, hermanos, nosotros amamos la luz. ¿Cuántos decimos amén? Y sabemos que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Y debemos seguir compartiendo la verdad. Y para concluir, hermanos, Mateo 5:16, cuando usted lo tenga, me dice un fuerte amén. Mateo 5:16, así dice el Señor Jesús, después de decirles que ellos son la luz del mundo: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. O sea, ese es el fin de este mensaje, hermanos.
de todo lo que yo le he dicho, ¿verdad? Que se aleje del pecado, que nos alejemos, mejor dicho, del pecado, que busquemos a Dios, que sin la oración no vamos a poder vencer, que nos acerquemos a Dios. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Que los hombres vean nuestras buenas obras y le den la gloria a Dios, hermanos. Porque el creyente, dice la Escritura, que todo lo que él hace debe ser para la gloria de Dios. Debe ser con un solo propósito. Mi amados hermanos, esto es verdad. Nuestro deseo más grande en la vida debe ser que el Señor sea glorificado, hermanos. Cuando los discípulos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, ¿qué es lo primero que Él les dice que pidan? Padre nuestro, santificado sea tu nombre. O sea, que su nombre sea santificado, que su nombre sea alabado, que su nombre sea exaltado. Eso es lo primero que la iglesia debe orar. Eso es lo que más nos debe importar. Hermanos, por ejemplo, hermanos, los jóvenes acá en la iglesia, que los jóvenes, hermanos, sean apartados del mal, obedientes a sus padres, para que en la escuela, hermanos, y en los demás lugares se glorifique a Dios por sus vidas. Y hermanos, yo nada más o menos pensaba en esto, hermanos. Por ejemplo, en mi familia, hermanos, con mis abuelos de Georgia y todos mis tíos, yo me he ganado el derecho a ser escuchado por todos ellos, hermanos. ¿Pero por qué? Porque ellos, hermanos, han visto que yo he sido diferente a mis tíos y a las demás familias. Bueno, con Stephanie fuimos a El Salvador y hasta quedó asustada, hermanos, que allá todos los hombres tienen 2, 3 mujeres. Y hasta mis familiares me dijeron, hermanos, qué bueno que usted las 2 veces que ha venido con su esposa, porque todos los demás buscan ir siempre sin su esposa a nuestros países para hacer obras de las tinieblas. Y cuando nosotros, hermanos, hacemos la voluntad de Dios y nos guardamos para Dios y lloramos en la presencia de Dios y le pedimos que Él nos fortalezca, hermanos, es así como la iglesia va a ser oída y escuchada, hermanos, porque van a ver el mensaje del evangelio verdaderamente, hermanos, en nuestras vidas, que ha transformado nuestras vidas. Como decía nuestra hermana Felipa en el ayuno ayer, que ella no quiere hablar a los demás de lo que Dios hace si Él no lo ha hecho en su vida, hermanos. La iglesia debe ser la luz del mundo. Debe haberse un cambio, hermanos, en cada uno de nosotros. Y debe de llevar a los demás a glorificar a Dios. Puede haber, hermanos, a veces papás que no son cristianos y sus hijos sí. Pero ellos deben de llegar a glorificar a Dios por ver cómo actúan sus hijos. El hijo debe de llegar a glorificar a Dios por ver cómo es su padre, que es cristiano. Nuestros familiares deben de llegar a glorificar a Dios. Nuestros matrimonios también, hermanos, deben ser para gloria de Dios. Y sabe, hermanos, y con esto termino, cuando Dios se lleva la gloria, nosotros somos los bendecidos, hermanos. Viva una vida para la gloria de Dios, guardándose de estas cosas del pecado para que Él sea glorificado. ¿Quién va a ser bendecido? Nosotros, hermanos. Ame a su esposa, ame a sus hijos. ¿Quiénes van a ser bendecidos? Nosotros, hermanos. Y Él se llevará toda la gloria. Pero nosotros somos bendecidos cuando Él se lleva toda la gloria. Por tanto, hermanos, andemos en la luz, como Él está en la luz. Tendremos comunión unos con otros y su sangre nos limpiará de todo pecado. Vamos a orar, hermanos. Nos vamos a poner de pie.